ya tenemos a nuestros invitados, el señor Mario Tavera de UNICEF y el señor Milo Stanojevic de CARE. Ellos son dos especialistas que han venido y que están enterados del tema de la situación de los niños en general en nuestro país, pero vamos a hablar con ellos de las niñas, cuyo día se celebra el día de hoy, valga la redundancia. La ministra de la Mujer, Ana Jara, informó que hasta agosto de este año se han registrado más de 5.000 casos de abuso familiar y sexual contra niñas y adolescentes. En el Día Internacional de la Niña, la titular de la Mujer señaló que es importante fortalecer dentro de cada hogar el respeto entre hombres y mujeres. Buscamos que al 2017 no haya una sola niña ni una sola mujer que no goce de identidad, que no goce de ciudadanía a nivel de su documento nacional de identidad, que es una acción coordinada que hacemos con la RENIEC, que de enero a agosto del año 2012, 7.751 casos de violencia sexual y familiar se han presentado en un universo de niños y niñas, y de ese universo el 69% corresponde exclusivamente a niñas y adolescentes en casos de violación sexual y familiar, solo ante el Ministerio de la Mujer. Bueno, es preocupante realmente. Presento nuevamente a nuestros invitados, el señor Milo Stanojevic, director de CARE Perú. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. El señor Tavera, especialista de salud de UNICEF. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Señor Stanojevic, cuando uno piensa en las niñas, para ir de frente al tema, uno dice, quiero que tengan salud y educación, que con eso, digamos, puedo asegurar yo que tengan un mejor futuro. ¿Cómo están las cifras de cobertura de salud y educación en nuestro país para las niñas? Bueno, quizás también para ir directamente al tema, hoy día se celebra por primera vez el Día Internacional de la Niña. Es verdad. ¿No? Y justamente por eso es de que se quiere enfatizar el hecho de que es importante que las niñas puedan completar su educación. Eso es un tema fundamental, ¿no es cierto? Y existen brechas en todo el mundo de desigualdades, ¿no? Donde las niñas están siempre por detrás de la tasa de matrícula, de culminación de la educación secundaria, por ejemplo, y en el Perú también. Entonces, lo que nos preocupa a nosotros bastante, y es justamente el tema de nuestra campaña que hemos iniciado el día de ayer, es de que se posicione el tema en la agenda pública para que las niñas culminen su educación secundaria. Pero, ¿en cifras cómo estamos? Bueno, por ejemplo, solamente el 15% de las niñas rurales, adolescentes mujeres rurales, concluyen la educación secundaria entre los 16 y 18 años. Solo el 15%. 15%. Sí, es bajo. Y tienes tú también en términos de matrícula, que en las zonas de la sierra, por ejemplo, solamente el 30% de las peruanas están matriculadas en colegios secundarios, y en la Amazonía es 10% nomás, ¿no? Entonces, claro, es bastante bajo. Ahora, ¿las causas de esto cuáles son, según lo que ustedes han podido ver? Bueno, las causas, principalmente, como el tema se da más que nada en los lugares de pobreza, tiene mucho que ver con la pobreza en la que viven, que las obliga a poder aumentar su carga laboral tanto fuera como dentro del hogar, ¿no? Y eso eventualmente llega a que abandonen los estudios. También no hay colegios secundarios cerca de sus comunidades, y también tú tienes que hay escasa seguridad en los colegios para enfrentar las situaciones de abuso y acoso sexual. Eso es complicado. Eso es complicado, sí. Y también tiene los embarazos precoces, ¿no? Entonces las niñas se embarazan y luego no terminan. De ese tema quería hablar con el señor Tavera, el tema de salud, ¿no es cierto? Nuestras niñas, ¿cuál es la situación? Bueno, felizmente que, a diferencia de otros países en el mundo, en el caso de los problemas que afectan a los niños más pequeños, mortalidad infantil, desnutrición crónica, ya no tenemos felizmente brechas de género entre niñas y niños. Ya. Pero sí tenemos problemas de salud fundamentalmente referidos al tema de la niña que es adolescente. Y ahí uno de los temas críticos es el embarazo en adolescentes, que justamente uno de los temas de la campaña de este primer año, el Día de la Niña, es prevenir y evitar los matrimonios o uniones precoces. Y eso afecta fundamentalmente a las niñas, a las adolescentes de las zonas rurales, particularmente de las zonas indígenas, y es quizá la principal razón por la cual dejan la escuela. Cuando hay un embarazo en la escuela entre un joven y una niña, quien deja la escuela es la niña, porque es la que lleva el embarazo. El joven sigue estudiando. ¿Entre qué edad y edad salen embarazadas las adolescentes? Lo que se ha observado en el país es que más o menos entre los 13 años y los 18 años, un 13% de la población de esta edad
está embarazada. Ahora, ahí hay un tema, ¿no? Porque el tema de la educación sexual, del acceso a la información sobre educación sexual, es una gran tara que tenemos como sociedad. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que esa es una de las causas por las cuales las niñas terminan embarazadas y eventualmente abandonan el colegio, ¿no? Es un problema serio. Yo creo que se necesita una educación sexual integral en los colegios. También se tiene que hacer en la formación docente. Y también con eso tiene que ir también educación sobre lo que es igualdad de género. Eso también, pero en el tema sexual básicamente, usted por ejemplo, ¿qué cosas concretas creen que falta hacer para que nuestras niñas puedan manejar su sexualidad sin consecuencias no deseadas? Bueno, yo creo que es importante que haya una educación sexual, que puedan que hablar, les expliquen, ¿no? Que les expliquen, que hablen abiertamente sobre el tema, ¿no? Es que no hablan, ¿no? Así es que con las niñas con las que he hablado realmente, algunas de ellas, sobre todo en la zona rural, efectivamente, hay un problema, no saben qué cosa tienen en el cuerpo, no les dicen, la mamá les engaña, les esconde. Lamentablemente, el tema de la sexualidad es un gran tabú para toda la sociedad, pero particularmente en esta relación, primero entre los padres y los hijos y las hijas. Se habla muy poco del tema y el chico, el joven, la niña, el niño aprende en la calle y aprende mal. También la escuela, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Educación, no logra todavía articular una propuesta y una acción práctica que permita que accedan a información. Y el tercer elemento es que, lamentablemente, la Ley General de Salud y los servicios de salud no están disponibles para que una niña o un adolescente pueda ir de manera voluntaria y a recibir información y, si necesita, a recibir métodos que prevengan el embarazo. Eso es lo que usted señala es muy importante. Y lamentablemente las leyes, tal como están en el país, ese es uno de los motivos de la campaña también, exigen que el niño, la niña, vaya acompañada de sus padres, lo cual es inviable. Pero además, por más viable que sea, siempre van a haber los que no quieren ir pues con su papá. ¿Quién va a ir con su papá o con su mamá? Con su mamá, y las mujeres, imagínense. Mamá, mira, he tenido relaciones, voy a ir al doctor. Te vuela. Eso no quiere decir que no haya una participación de los padres directamente en la apuesta fundamental, que es retrasar el inicio de las relaciones sexuales. Claro, pero para empezar eso hay que hablarlo transparentemente. Y eso es lo que está faltando y lamentablemente la normatividad pública en el país. ¿Qué hay que cambiar en esa normatividad? Hay que ponerse a tono con el Código Internacional sobre los derechos de los niños y de las niñas, que dice de que los mayores de 14 años puedan ir libremente a recibir información para poder mejorar sus prácticas en relación al tema del cuidado de su sexualidad. Eso es muy importante. Usted me hablaba del tema de género. Correcto. ¿Cuál es ahí su objeción? Bueno, no es tanto una objeción, sino una necesidad, ¿no? Más que nada es de que el tema se toque abiertamente en los colegios y en toda la educación. Porque tú sabes, existen prejuicios y estereotipos que maneja la sociedad, que se comparten también a nivel de la familia, y eso se siguen reproduciendo, ¿no? Eso no permite que las niñas tengan igual oportunidades y acceso a educación como tienen los varones, y eso... Y también como nos enseñan, ¿no? O sea, nos enseñan que los hombres tienen que ir al colegio, tienen que ir a trabajar, ¿no? Y la niña, la mujer, y lo que ven como modelo de familia es la que se sacrifica y la que se posterga. Entonces, de repente, los padres también tienen que entrar en la campaña, ¿no? Absolutamente, claro. Es para todos en la sociedad. Es para toda la familia, en realidad, ¿no? Correcto. Ahora, en temas de... Otro tema que era preocupante era el tema de la desnutrición. ¿Cómo va ahora, sobre todo entre los 0 y los 5 años? Sí, en el Perú, felizmente, en los últimos años, desde el 2007, ¿no? Hemos tenido una reducción de alrededor del tercio, del 32% de la desnutrición crónica. Y si bien es cierto, es un grave problema todavía, porque 1 de cada 5 niños y niñas en el Perú son desnutridos crónicos. Sin embargo, es igual, no hay diferencia de géneros. Bueno, el hecho de que afecte más a las niñas tiene repercusiones, es decir, en el sentido de que van a ser mamás, y cuando sean mamás, una mamá de baja talla va a tener más condiciones de riesgo. Se sabe de que una niña desnutrida, que después puede ser una adolescente, tiene mayor riesgo inclusive de ser una adolescente madre, va a tener un riesgo de que su niño fallezca en el primer año 60 veces más que en una mujer
que es madre después de los 18 años. Ahora, también estaba viendo que había un problema con las madres, o sea, en lo que es el segmento de la primera infancia, exacto, que llegaban con desnutrición. Así es. ¿No? Creo que ahora les ponen los suplementos de hierro, ¿eso está mejorando también? Sí, ese es un esfuerzo que está haciendo el país de dar una suplementación alimentaria con un alimento más para una gestante es vital para que pueda crecer el niño apropiadamente. Y un grave problema que afecta a 1 de cada 2 mujeres gestantes en el Perú es la anemia. Hay una relación directa entre anemia en la gestante y menos capacidad de formación neuronal en la etapa fetal, en la etapa embrionaria. Y eso es gravísimo para el futuro del país. Esas son cosas en materia de políticas de género que justamente cuando hablamos del tema de la mujer, hoy del tema de la niña, no es por excluir a los niños y a los hombres, sino porque hay necesidades especiales que la sociedad tiene que proteger a la mujer. Ahora, está en discusión el tema del nuevo código del niño y del adolescente, ¿no? Yo estoy viendo que aquí se está pidiendo una prohibición expresa de castigo físico y humillante a los niños, ¿no? Por parte de sus padres. Solamente se prohíbe en la escuela y deja la puerta abierta a maltrato infantil. Pues he conversado con un abogado temprano sobre el tema y él me decía, el derecho penal, digamos, el derecho en sí, es solo un castigo, no es una solución al problema, y que ya existe una pena de cárcel, pero que los jueces lamentablemente no ejecutan. Entonces no vemos castigos respecto a las personas adultas que maltratan a los niños. ¿Cómo podemos arreglar esta situación o prevenir el maltrato? Bueno, si hablamos del maltrato que existe en las escuelas, por ejemplo, que tengo más conocimiento de ese tema, es importante que hayan grupos de discusión, que se involucren a los padres, a los docentes, para que se hablen abiertamente sobre este tema y se diga que esa no es la manera de tratar a los niños, ¿no? Ahora, hemos tenido hace poco el tema del bullying, ¿no? Y lo tenemos todavía. Y lo tenemos y está en las noticias porque sucede en Lima, ¿no? Bueno, también está en las noticias porque que yo recuerde, antes los niños no se suicidaban, no me acuerdo yo de ahora los niños a los 8, 9, 10 niñas toman la decisión. El cambio es terrible, ¿no? Bueno, sí. Lamentablemente la violencia es un tema que atraviesa la sociedad y que es un tema crítico y que es fundamental combatirla. Y una de las peores formas de violencia se ejercen contra la mujer y contra los niños y contra las niñas, particularmente en lo relativo a la violencia sexual, ¿no? Así es. Y eso lo que está demostrado es que la violencia que se ejerce sobre los niños y sobre las niñas deja una condición deleteria para toda la vida. Incluso se ha demostrado la relación. ¿Qué significa deleteria? Es decir, se producen sustancias que son neurotransmisores cuando esto ocurre en los primeros años de la vida, y hay un neurotransmisor que se llama cortisol, que establece circuitos que hacen que la salud mental posterior se altere. O sea, como un trauma. Así es, pero tiene una traducción neuroquímica a nivel de la sinapsis neuronal. Esos son estudios de los últimos 5 años que demuestran que cuando la violencia se ejerce en esa etapa de la vida, va a tener una reproducción en términos del comportamiento y la salud mental de las personas, de los niños en etapas posteriores, que terminan en situaciones de depresión, de suicidio, de violentadores, de violadores sexuales, etcétera, etcétera. De tal manera que el tema de la violencia es un tema fundamental para abordar. Sí. Yo quería solamente, en relación a tu pregunta anterior sobre el tema de esta modificación del Código Nacional de niñas y adolescentes, es que estamos haciendo un llamado al Congreso de la República, desde Naciones Unidas, desde UNICEF, con la sociedad civil, con las organizaciones no gubernamentales, para que no pasen ciertas modificaciones que retroceden en relación al código anterior. Ya salió un dictamen de la Comisión de Justicia y, por ejemplo, la nueva propuesta evita llamarlo código de niños, niñas y adolescentes, como se llamaba antes. Ahora es niños y adolescentes. Y obvia el tema de la niña. Es un retroceso, ¿no es cierto? Igualmente, no explicita el sacar y poner explícitamente que deben evitarse las formas más graves de maltrato contra los niños. Eso estaba explícitamente en el código anterior y ahora no se plantea. Y también elimina
la participación independiente de los niños y niñas en consejos consultivos. En estos momentos, por ejemplo, a través de lo que se llama una metodología participativa, los presupuestos participativos que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas a nivel municipal, hay comités consultivos en los cuales los niños y las niñas pueden opinar sobre lo que son las necesidades que su comunidad tiene. Extraordinario. Para los niños y las niñas. Y eso se está limitando en la nueva propuesta. Se está sacando y solamente se permite la participación en compañía de los padres. Entonces, realmente queremos... esta es una buena oportunidad para que los periodistas, la sociedad civil, todos tengamos un llamado de atención. Yo estoy seguro que el Congreso de la República no va a pasar eso, porque es un retroceso, y es un retroceso frente al avance de la normatividad. La ministra de la Mujer global también lo ha pedido. Okay. Estamos confiando en que de verdad esto se detenga y se apruebe con las modificaciones que nos hagan avanzar. Así es, y no retroceder. Muchísimas gracias a ambos por su presencia esta tarde aquí en Más que Noticias.